Más Henry Chaucanara, que nos va a hablar sobre la construcción jurídica y evolución del contrato de trabajo en Perú. Bueno, Bueno, mi exposición va a estar basada en el artículo que les ha enviado previamente, pero no va a estar limitado a este artículo, sino que podemos comentar muchas cosas más. Mi exposición también va a estar dividida de manera didáctica de tres partes. En la primera parte voy a exponer la construcción jurídica del contrato de trabajo en Europa, porque como sabemos en Europa surgió el contrato de trabajo para, digamos que a manera de marco general que nos podrá ayudar a entender el contrato de trabajo en el Perú, cómo surge. Entonces, en la segunda parte voy a referirme al contexto histórico, social y también al fenómeno de las ideologías que dieron, digamos, el marco para el surgimiento del contrato de trabajo en el Perú. Finalmente voy a exponer el tema de la construcción jurídica, un tema netamente jurídico del contrato de trabajo en el Perú. Bueno, la primera parte, en mi artículo se señala ahí que se va a estudiar el contrato de trabajo, el surgimiento del contrato de trabajo a partir de sus fuentes históricas y también sus fuentes teóricas, es decir, toda la doctrina que hubo durante estos primeros años de surgimiento del contrato de trabajo. Entonces, en el marco general de la construcción jurídica del contrato de trabajo, debemos citar aquí un autor muy importante que es Lorenzo Gaeta, un jurista italiano, profesor de la Universidad de Siena, que va a señalar en un libro muy importante que está citado en este artículo, titulado Il lavoro e il diritto, un percorso histórico, que se traduce como el trabajo y el derecho, un recorrido histórico. Va a señalar Lorenzo Gaeta que si entendemos el derecho del trabajo en un sentido amplio, sus orígenes podrían remontarse a los albores de la humanidad. Por tanto, cada época, cada civilización podría afirmarse que ha tenido su propio derecho del trabajo. El derecho del trabajo inca, el derecho del trabajo de Sumeria, el derecho del trabajo en Roma. Cada civilización, si entendemos en un sentido amplio el trabajo, el derecho del trabajo, ha obtenido, digamos, su propio derecho laboral, ¿no? El derecho del trabajo. Y en sentido estricto, el derecho del trabajo que entendemos actualmente, que nosotros manejamos y todo el mundo se maneja, es un derecho del trabajo que tiene su origen específico en las relaciones de producción que surgen durante el capitalismo, es decir, básicamente luego de las luchas sociales del siglo XIX, que Lorenzo Gaeta lo puede caracterizar como el derecho del trabajo industrial, ¿no? Pero a diferencia de este derecho del trabajo, de los anteriores derechos, o de los derechos de otras civilizaciones antiguas, es que este derecho del trabajo se va a enfocar en el trabajador y ya no en la figura del trabajo, ¿no? Del trabajo mismo, en la producción. Bueno, entonces este derecho del trabajo que actualmente conocemos surge con el industrialismo en el siglo XIX, con el reconocimiento, como todos sabemos, de la desigualdad material existente entre las partes y que el derecho civil no pudo afrontar, porque para el derecho civil ambas partes, tanto el empleador como el trabajador, son jurídicamente iguales. No puede beneficiarse a una parte para, digamos, mejorar unos derechos con respecto a otra, ¿no? Pero en el derecho del trabajo esto cambia. Entonces, ante la imposibilidad del trabajador de negociar, digamos, sueldos o diversos tipos de derechos frente al empleador, el derecho del trabajo se impone a través del Estado para colocar derechos mínimos para los trabajadores a través de principios y que, digamos, se desarrolle este derecho en base a una sociedad que no cuestione, digamos, esta sociedad que es el capitalismo, ¿no? Dominantemente el sistema capitalista. Entonces, aquí debemos mencionar un texto muy importante también de un español, el profesor Carlos Palomeque López, que es profesor de la Universidad de Salamanca,
que se llama el derecho del trabajo, ideología, el derecho del trabajo y la ideología, ¿no? Que básicamente hace referencia a este estudio del origen del derecho del trabajo y cómo este derecho del trabajo, esta rama jurídica, tiene dos finalidades. Por una parte, proteger al trabajador, ¿no?, a través de los derechos mínimos, y por otra parte, establecer un cauce viable al conflicto social. Entonces, el derecho de trabajo no tiene, según Carlos Palomeque López y según la corriente crítica del derecho, el derecho de trabajo no tiene por finalidad, digamos, enfrentar o eliminar este sistema capitalista, sino establecer un cauce viable a través de la generación de derechos mínimos para los trabajadores. Entonces, esta es una posición, digamos, que es conocida como la corriente crítica, que podemos encontrarlo en otros autores. Podemos recomendar, por ejemplo, autores como el francés Antoine Jamon o Gerard Dioncan, que fue un jurado de tesis del profesor Jorge Rendón Vázquez, que también está dentro de esta línea de la crítica jurídica, ¿no? En Italia podemos mencionar a Giorgio Gessi y también a Umberto Romagnoli dentro de esta corriente de crítica jurídica. Y bueno, y en México también al profesor Oscar Correas, que es también ha sido director de una revista importante, la revista de crítica jurídica. Bueno, entonces, continuando con este aspecto del contrato de trabajo, ¿cómo surge el contrato de trabajo en Europa? Debo mencionar que ha habido mucho conflicto en esta construcción jurídica del contrato de trabajo en Europa porque este contrato de trabajo, en el marco del derecho romano, digamos que no existía, ¿no? Entonces había una imposibilidad de los juristas de tratar de coincidir con un antecedente de este contrato de trabajo, porque no había en el derecho romano. Entonces ahí, digamos que había una primera dificultad, que a partir de qué, digamos, de qué podemos iniciar para poder construir este nuevo contrato de trabajo, un contrato de carácter atípico, digamos, ¿no? Siguiendo con la doctrina del doctor Carlos Palomeque López, tiene un artículo también que se encuentra citado en el artículo, titulado La agenda oculta del contrato de trabajo, y va a señalar que la construcción jurídica del contrato de trabajo en Europa va a estar dividida en tres etapas, ¿no?, de manera didáctica, como siempre el profesor. Va a decir que la primera etapa es el de préstamo institucional, una segunda etapa de nueva tipicidad contractual y una tercera etapa final de la regulación del contrato de trabajo. ¿A qué se refiere la primera etapa del préstamo institucional? Esto se refiere básicamente que en el siglo XIX, con el Código Napoleón, que reconoce, digamos, e incluye la locación de servicios en el Código Civil de 1802, titulado también, o nombrado también como el Código Napoleón, muchos juristas van a señalar que el antecedente de esta regulación va a ser el derecho, la locatio conducio operarum, lo voy a escribir de Roma. La locatio conducio, en este caso operarum. Y también en Roma existía la locatio conducio operis. La locatio conducio operarum se refiere básicamente a la prestación de servicios, ¿no? La prestación de servicios, lo que actualmente conocemos como la locación de servicios, y la locatio conducio operis es el contrato de locación de obra, en donde el trabajador se compromete a realizar una obra determinada, un resultado. Entonces, muchos juristas de este periodo simplemente tratan de hacer coincidir el contrato de trabajo o esta prestación de trabajo que se incluye en el Código Napoleón con, digamos, el antecedente del derecho romano, ¿no? Y esto actualmente lo entendemos así. Siempre
toda exposición del origen del contrato de trabajo, se menciona que su antecedente va a ser la Lucasio Conducio Operarum romano. Sin embargo, Antonio Ojeda Vilés, un profesor español de la Universidad de Sevilla, va a señalar en uno de sus artículos, y también tiene un texto de genealogía del contrato de trabajo, que los estudios más recientes señalan que existen varias corrientes por las que ha podido surgir el contrato de trabajo, además del derecho romano. Va a señalar 3 fuentes adicionales. Tal es el caso del contrato de servicios alemán del periodo medieval, contrato de servicios fiel, que llaman, tiene un nombre en alemán. Es otra fuente. Se pronuncia Treulingsvertrag, que básicamente se refiere a, esto se refiere Lestbiens servicios, y este de acá es contrato. Entonces, el contrato de servicio fiel del periodo medieval en Alemania es una de las fuentes, señala Ojeda Vilés, una de las posibles fuentes de origen del contrato de trabajo, la Treulingsvertrag. Y esto también lo afirma un laboralista también de inicios del siglo XX, Otto von Guericke, que es también muy conocido, ustedes lo van a encontrar continuamente citado. Otto von Guericke va a señalar que esta relación de los obreros con los empleadores en las fábricas tiene una relación muy similar a este contrato de servicios alemán del periodo medieval. Entonces va a decir que, pero lo va a ver de una manera muy negativa, ¿no? Va a decir que en realidad esta sujeción del trabajador al empleador no debería existir porque es como un esclavismo, ¿no? Entonces, Otto von Guericke es uno de los primeros que en detectar el origen o una posible fuente del contrato de trabajo a través de este elemento de la subordinación. Otra segunda fuente, o mejor dicho, la tercera ya, porque estamos viendo el derecho romano, el derecho alemán. Otra tercera fuente es el derecho inglés, que básicamente es la ley del Master and Servant de 1747. Master and Servants de 1747, señala Antonio Ojeda Vilés, es otra posible fuente de origen del contrato de trabajo. Y básicamente se refiere a esta relación que hay entre los amos y los sirvientes, básicamente que se originó entre los gremios medievales y que va a regular muchos tipos de trabajo. Básicamente el trabajo doméstico, entre otros aspectos. Entonces, y a partir de esta ley se generó toda una jurisprudencia de los jueces tratando de proteger a los trabajadores en sus remuneraciones, en la protección de su contrato, digamos, entre comillas, de trabajo, etc., ¿no? Hasta que posteriormente ya fue reemplazado por una ley propiamente de derecho laboral. Y finalmente la cuarta fuente posible de origen del contrato de trabajo en Europa va a ser todas aquellas leyes y códigos de comercio que se relacionaban con el ayudante del comercio, ¿no? A través de un contrato de mandato. Entonces, estos contratos también pueden ser considerados como posibles fuentes de origen del contrato de trabajo que actualmente lo conocemos, y que no solo se limita, digamos, al derecho romano.
constitucional, donde el contrato, o mejor dicho, la relación de trabajadores y empleadores se regula no por un contrato o por una ley específica laboral, sino a través de una serie de otras leyes del derecho civil, del derecho comercial, etc. Y aquí es donde pasamos a un segundo periodo, que es el de la nueva tipicidad contractual. Este segundo periodo ya vamos a ver toda una doctrina jurídica que va a plantear ya un contrato de trabajo propio, autónomo, distinto digamos, del derecho civil o del derecho comercial. No obstante, durante este periodo también digamos, surgió un debate sobre el carácter nominado y nominado de este contrato de trabajo. Pues muchas veces algunos juristas tenían la intuición de que este contrato de servicios, de trabajo, era algo más que una locación de servicios. Este contrato de trabajo era algo más que una locación de servicios, pero a su vez rechazaban que sea un nuevo tipo de contrato de trabajo porque no estaba regulado en el derecho romano. Entonces, los juristas en esa época, muy apegados al derecho romano, tenían este problema interno entre sus bases teóricas y una realidad que es muy distinta a lo que ellos plantean. Así podemos citar a Planion, Marcel Planion, en su obra Tratado Elemental del Derecho Civil, de 1902, que va a referir que este contrato de trabajos lo va a llamar contrato de arrendamiento de trabajo, y va a señalar que el objeto de este contrato de arrendamiento de trabajo es la fuerza del trabajador que se utiliza para beneficio de otra persona, así como también puede utilizarse, por ejemplo, la fuerza de un caballo o la fuerza de una máquina, ¿no? Entonces, Marcel Planion también puede ser considerado como uno de los primeros laboralistas en Francia, porque él también dictó una serie de cátedras relacionadas con la legislación industrial, ¿no?, que es el antecedente de la legislación laboral. También en Francia podemos mencionar la obra de Ludovico Barassi, que en 1901 publica el contrato de trabajo en el derecho positivo italiano, en donde va a caracterizar ya en estos primeros tiempos el tema de la subordinación del contrato de trabajo. Y va a señalar que es aquella sumisión plena y exclusiva del trabajador al poder directivo y de control por parte del empleador. Ya en 1901 va a caracterizar la subordinación y va a decir que el contrato de trabajo, tal como lo entendemos nosotros, se va a diferenciar del contrato de servicios o de la locación de servicios de Roma, por el hecho de que va a respetar la libertad y la dignidad del trabajador. Si bien considera que su fuente es justamente este contrato de locación de servicios romano. Barassi defendió entonces esta autonomía del contrato de trabajo respecto de otro tipo de contratos, como es el contrato de locación de obra, de hacer un resultado. Sin embargo, va a considerar que este contrato de trabajo se encuentra o es parte de la locación de servicios, entonces no va a desligarlo del derecho civil. Por eso muchos denominan a Ludovico Barassi un padre controvertido del contrato de trabajo. Y la tercera etapa finalmente está representada ya por una regulación del contrato de trabajo pleno por las legislaciones. Una de las primeras legislaciones del contrato de trabajo va a ser la ley belga, ¿no?, la ley de Bélgica del 10 de marzo de 1900, que va a caracterizar el contrato de trabajo por estos tres elementos que nosotros actualmente conocemos, como la remuneración, la prestación de servicios y la subordinación. Por tanto, la legislación obrera responderá en un primer momento a una solución defensiva del Estado liberal, de tal modo que la regulación protectora de los trabajadores promoverá la integración del conflicto en términos compatibles con la viabilidad del sistema establecido. Hasta aquí la primera parte, que es el surgimiento del contrato de trabajo en Europa.
Ahora pasemos a una segunda parte, que es este contexto que ya en la exposición anterior se ha mencionado, ¿no? Las luchas sociales, a lo que habría que añadir también el tema de la elaboración teórica de los grandes juristas de este periodo, ¿no? De inicios del siglo XX y también de fines del siglo XIX. Entonces, como se ha mencionado, en tiempos posteriores a la Guerra del Pacífico, estamos hablando que esta guerra duró, ¿no? De 1979 a 1983, mejor dicho, a 1883. En tiempos posteriores, señala Yepes del Castillo, un historiador también de este periodo, va a señalar que surge el capitalismo en esta década de 1890. Surgen, digamos, las industrias, porque era un periodo de crisis. Basade señala que este periodo de crisis pudo revertirse gracias a las inversiones extranjeras, básicamente. Y bueno, es aquí donde también surge el proletario, como se ha mencionado también en la exposición anterior. Pero a su vez, después de esta guerra del Pacífico, se generó toda una elaboración teórica por parte básicamente del civilismo, en tratar de explicar cuál era la causa de esta debacle de la sociedad peruana. Y bueno, los civilistas, muchos de ellos trataron de entender la sociedad, el problema, el surgimiento de este problema a partir de la existencia de una desintegración social entre la costa y la sierra. Entonces ellos propusieron, mejor dicho, que la economía de la sierra debería integrarse a la economía de la costa, a la economía capitalista, a la economía que busca las inversiones extranjeras. Este es el planteamiento básicamente de Francisco García Calderón, que abogaba por una oligarquía cultivada, cohesionada e interesada en insertarse en el mercado internacional. Esto lo narra Julio Kotler en su famosa obra sobre el Estado y Nación en el Perú. Lamentablemente señala Kotler que no se tomó en cuenta el pensamiento de González Prada de integración del indio a la sociedad y de una propuesta democrática, ¿no? Sin embargo, los sindicalistas de ese periodo sí van a retomar las ideas de González Prada. Basade entonces va a señalar que durante este periodo de 1896 a 1899 van a surgir grandes entre comillas, industrias en el Perú, básicamente industrias textiles, industrias de sombreros, industrias del tabaco, etc. Como se mencionó también, en 1897 Donofrio el italiano Donofrio instala su heladería ya desde esa época. Entonces, al haber un industrialismo tardío en el Perú, el surgimiento del proletariado también va a ser tardío, y las luchas sociales, digamos, que se van a generar a fines del siglo XIX, cuando en Europa ya a lo largo del siglo XIX había toda una serie de luchas sociales. Vemos, por ejemplo, a inicio del siglo XIX el tema de los destructores de máquinas, ¿no? Los luditas, por ejemplo. En el Perú fue muy tardío, digamos, este fenómeno. Sin embargo, prontamente va a desarrollarse toda una doctrina por parte de los juristas a inicio del siglo XX, que van a proponer una regulación de esta relación entre trabajadores y empleadores a través de la formulación del contrato de trabajo. Así tenemos las tesis de Luis Miro Quesada de la Guerra, una primera tesis de 1900 que se denomina la moderna cuestión social, en donde ella propone que el Estado debe intervenir en las relaciones sociales para evitar, digamos, el estallido social, la conflictividad permanente entre trabajadores y empleadores. Una segunda tesis en San Marcos de 1901 va a titularse El contrato de trabajo, donde justamente repite esta idea de la necesidad de integrar, digamos, a los trabajadores, de aminorar el conflicto social a través de
la formulación de una ley de contrato de trabajo que recoja todos estos derechos que han ido surgiendo a lo largo de fines del siglo XIX y también del inicio del siglo XX. Propone Luis Miro Quesada de la Guerra la reducción de la jornada de trabajo, un pago justo para los trabajadores, la regulación de los accidentes de trabajo, que recién se va a dar en 1911 con la ley de José Matías Manzanilla, la ley 1378. Y bueno, Luis Miro Quesada de la Guerra puede ser considerado como uno de los grandes doctrinarios de inicio del siglo XX que ayudaron a la formulación del contrato de trabajo en tiempos tan tempranos. Y por ejemplo hacemos una comparación con Italia, Luis Miro Quesada de la Guerra publica su tesis en 1901 y en ese mismo año Ludovico Barassi está publicando su célebre contrato de trabajo en el derecho positivo italiano, ¿no? O sea, paralelamente. Y bueno, también Luis Miro Quesada de la Guerra puede ser considerado también uno de los primeros en mencionar la doctrina sociológica, además, para explicar también este conflicto social. Mucho antes que incluso de Mariátegui. De este modo, faltó mencionar un poco el tema de González Prada. También González Prada, como se mencionó también en la ponencia anterior, influyó bastante en la formulación de una serie de reivindicaciones en cuanto a los sindicalistas, al sindicato, y básicamente el logro de la jornada de 8 horas, que podemos decir que es una idea que ha sido impulsada por Manuel González Prada. Aquí debemos mencionar el trasfondo ideológico existente en la elaboración doctrinal de los juristas, que, bueno, si tienen el artículo que les he enviado, está en el título 4, un trasfondo ideológico. Y aquí, por ejemplo, señalo la doctrina de Jorge Rendón Vázquez, un jurista peruano muy importante, que va a señalar que las relaciones capitalistas de producción dependerán de la correlación de fuerzas existentes en la sociedad, en las clases sociales, y cómo estas intervienen en el Estado. Entonces, durante este primer periodo o inicio del siglo XX, los juristas, en general, los académicos, están fuertemente imbuidos por las doctrinas positivistas de la época. Estas doctrinas de orden y progreso, que ya en Europa, ya digamos que había pasado buen tiempo, ¿no? Desde el inicio del siglo XIX. En el Perú, digamos que estas ideas están germinando recién, a fines del siglo XIX, inicio del XX. Y aquí trato de entender cómo los juristas, a través de estas propuestas de mejorar con la conflictividad social por parte del Estado, reflejan este carácter positivista de la época, ¿no? de priorizar el orden y el progreso en una sociedad altamente conflictiva debido a este choque permanente entre las reivindicaciones de los trabajadores y también la explotación capitalista. Bueno, acá menciono una serie de profesores del positivismo, no solo jurídico, también sociológico, pero acá podemos recoger una frase que señala Yepes del Castillo sobre los juristas de este periodo, de inicio del siglo XX, que señala que mientras los juristas en sus cátedras señalaban, ¿no?, la defensa de los derechos de las personas, a su vez eran, digamos, los que elaboraban los contratos con las empresas extranjeras, ¿no? Entonces, Yepes del Castillo nos habla de una suerte de doble discurso de muchos juristas de este periodo, y bueno, menciona varios nombres ahí. Por una parte, introducen todo este sistema de explotación de las industrias, de los grandes industriales, y en las cátedras señalan que la defensa del derecho de las personas, ¿no?, incluso de los trabajadores.
José Matías Manzanilla, para mencionar también una parte muy importante en esta elaboración doctrinal, en una serie de proyectos que realizó en 1905, que entregó más o menos en esa fecha, no solo reguló los accidentes de trabajo, sino en otros aspectos también la regulación sobre la protección de las mujeres y los niños, que será aprobado muy posteriormente, y también la regulación del contrato de trabajo. Entonces, todo esto refleja una necesidad de aprobar una ley sobre la contratación de los trabajadores en las industrias. Y aquí es donde pasamos a un último apartado, que es justamente la construcción política del contrato de trabajo en el Perú. Cómo se desarrolló el aspecto político, cómo se recogieron esta institución en nuestro país. En 1952, el Código Civil de 1952, todavía no existía una regulación del contrato de trabajo global, digamos, reflejado en el Código Civil. El Código Civil de 1852 solo reguló la locación de servicios, los servicios domésticos y la locación de obra. Además, durante este periodo existía, digamos, el contrato de por vida, ¿no? Entonces, un trabajador entraba a realizar labores en una determinada industria, tenía un contrato que, digamos, no existía esa noción de contrato temporal, sino que era permanente. Y a su vez, como se mencionó también en la anterior ponencia, el tema del enganche, ¿no? Entonces, los trabajadores se les facilitaba muchos beneficios con la finalidad de que queden endeudados y así puedan trabajar de manera prácticamente gratuita durante un periodo incierto y limitado. Este enganche fue eliminado finalmente en 1909 con la ley 1183. En la práctica fue muy posteriormente. Fue con el Código Civil de 1936 que va a recoger el contrato de trabajo en el Perú. Va a señalarse una definición del contrato de trabajo, que no existe actualmente, ni siquiera en el decreto legislativo 728, no existe una definición del contrato de trabajo, ni siquiera en la Constitución. En el Código Civil de 1936 existe una definición del contrato de trabajo, que va a señalar que es el contrato mediante el cual el obrero ofrece contribuir a la producción con su trabajo personal por tiempo determinado o indeterminado, mediante el pago de un salario. Pero para la elaboración de estos párrafos sobre el contrato de trabajo, existió una comisión, como sabemos, de reformadora del Código Civil, y en esta comisión se va a señalar que el contrato de trabajo debería ser regulado por una ley aparte, no debería estar en el Código Civil, puesto que el derecho de trabajo es muy cambiante, el espacio y el tiempo. Además, ya en esa época existían las regulaciones internacionales de la OIT, los convenios internacionales, que ya daban preferencia por una regulación muy distinta con respecto del derecho civil o del derecho comercial, el derecho del trabajo. Es importante señalar también que el planteamiento del contrato de trabajo en el Código Civil de 1936 iba a ser mucho más amplio. Fue elaborado por el jurista Manuel Augusto Olaechea y que finalmente al momento de aprobarse, luego de una comisión revisora de este proyecto, simplemente quedó esta definición del contrato de trabajo y otro artículo de 1572 que desarrolla las condiciones de definición de este contrato de trabajo. Se va a recoger la síntesis de una jurisprudencia constante y en sí se va a recoger aquellas leyes que durante este periodo fueron desarrollándose, como es la ley que mencioné de José Manzanilla, del 78, sobre accidente de trabajo, entre otras leyes, la ley de la protección de mujeres y niños en las industrias, la ley 2851, también de José Matías Manzanilla,
la ley, el decreto supremo del 15 de enero de 1919 sobre la limitación de la jornada de 8 horas, y en sí otras legislaciones sobre descanso obligatorio, vacaciones, descanso, etc. Entonces, el Código Civil de 1936 va a recoger el contrato de trabajo, a pesar de una oposición que hubo en la Comisión Revisora. Posteriormente, ya hubo un último intento de integrar el contrato de trabajo en el derecho civil, que es lo que ocurrió durante la codificación de este Código Civil de 1984. Durante este periodo de la codificación de 1984, en donde básicamente se quería introducir el contrato, bueno, o mejor dicho, mantener, como estaba en el Código Civil de 1936, se quería seguir manteniendo el contrato de trabajo dentro del marco del derecho civil, del Código Civil. Sin embargo, aquí ocurrió algo interesante. Durante este tiempo de elaboración de la codificación, se va a presentar una conferencia donde los principales ponentes, los principales codificadores, entre ellos Fernández Cesarero, van a sustentar, digamos, todas estas posiciones, y también se va a invitar al doctor Jorge Rendón Vázquez a exponer su punto de vista sobre la inclusión o no del contrato de trabajo dentro del Código Civil de 1974. Y bueno, la propuesta de los codificadores era introducir la alocación de servicios bajo el nombre de contrato de trabajo autónomo, y a su vez introducir el contrato de trabajo dependiente, dos contratos dentro del marco del Código Civil. Sin embargo, en esta conferencia que les menciono, el doctor Jorge Rendón Vázquez mencionó que se opuso fuertemente a la introducción del contrato de trabajo en el marco del Código Civil, y señaló que debería cambiarse el nombre del contrato de trabajo autónomo por contrato de prestación de servicios, y el contrato de trabajo dependiente debería ser excluido del Código Civil, siendo regulado por leyes, por las diversas leyes que existen. Y bueno, al ser un expositor de la talla del doctor Jorge Rendón Vázquez, un doctorado en la Universidad de Francia, en París, y toda esta doctrina que ha generado, ¿no?, a través de sus diversos libros, vemos que finalmente el Código Civil no incluyó el contrato de trabajo dentro de su texto, siendo regulado por otras legislaciones distintas. Y así es como termina esta historia del contrato de trabajo, que en la década de los 90 va a ser regulado por el decreto legislativo 728, que va a recoger estas tres características que integran la remuneración, la prestación de servicios, la subordinación. Se va a flexibilizar, digamos, ya en esta época de 1984, en la codificación, señala Jorge Rendón Vázquez que este intento de introducir el contrato de trabajo en el Código Civil fue parte de toda una corriente flexibilizadora del neoliberalismo que existía en ese periodo, cuando ya en otras legislaciones del mundo no existía la regulación del contrato de trabajo dentro de este marco civil. Y bueno, lo que tenemos actualmente justamente es todo ese efecto de toda esta consecuencia de la introducción de la flexibilización laboral en nuestro país, que finalmente no logró los efectos que propuso, como fue aumentar, digamos, el fisco, aumentar el empleo, más bien el desempleo se disparó, no tuvo esa, digamos, finalmente no pudo aumentar los niveles de productividad, de producción, etc. Y eso es lo que tenemos actualmente, ¿no? Un contrato de trabajo flexibilizado a través de estas normas de la década de los 90, que después fue,
lo hemos regulado por un decreto supremo, el 003-97-R, el texto único ordenado de este decreto legislativo 728, se crearon diversos contratos temporales. En este periodo también se eliminó la estabilidad laboral, que luego fue repuesto esta estabilidad laboral con la sentencia del Tribunal Constitucional ya en el año 2002 aproximadamente, a partir de esa fecha, ¿no? Y bueno, todo este recorrido nos sirve para poder reflexionar cómo las ideologías, cómo el contexto social, las luchas sociales influyen en la elaboración doctrinal jurídica de las instituciones, ¿no? Del derecho laboral, pero no solo del derecho laboral. Bueno, hasta aquí sería mi ponencia. Muchas gracias.